Bienvenidos al canal El Camino de la Filosofía. En este video hablaré sobre la filosofía como práctica social. ¿Por qué es social? Y bueno, para responder a esta pregunta, ¿no? No sé si yo solamente tengo ese pensamiento o lo he generado con el tiempo o es algo que también se puede pensar eh, socialmente, ¿no? Que la filosofía es algo, eh, digamos, a los filósofos son seres los filósofos son seres retraídos, son seres aislados, son seres que se encierran en sí mismos, en su propio pensamiento, su propia visión del mundo, gente muy retraída, ¿no? Que son más que nada observadores, que se encierran en sus propios pensamientos, sus propias ideas, en sus propios análisis filosóficos y no se percatan, digamos, a lo que tienen enfrente, ¿no? Al aspecto social, económico, cultural, político, ¿no? Político y se la pueden ir encerrando, ¿no? Es algo, al menos ese es el aspecto que yo tenía, así que pensaba que he pensado que los filósofos tienen ese aspecto, no de, porque, bueno, hay un aspecto hay un aspecto muy estereotípico de los filósofos que se ha dicho es que son marihuanos, que son hippies, que son eh, revolucionarios o son muy excéntricos, ¿no? Yo diría más que nada un aspecto ya más reciente que los filósofos tienen esa cierta característica o cierta fama o cierto también carácter estereotípico o cierto tipo de carácter estereotípico que se piensa en los filósofos como seres retraídos, aislados, seres que no están que están muy involucrados con lo social que es aquel persona sentada en una esquina, en una fiesta, o en una reunión, o en un restaurante, o en ya digamos, un aspecto más como que mucha gente pone en una discoteca, en un antro, en un bar, una gente que está en la esquina, o de un club social, o de un club o de un centro que es para comunicarse, y está en la esquina, sin hablar con nadie, solamente se la pasa observando a la gente. Y no digo que no esté mal, o sea, porque al final te cuentas, el filósofo busca, ¿no? Entender lo social, entender el aspecto social, pero el problema es que no se involucra con eso, ¿no? Y podemos los filósofos a cierto punto encerrarnos, o sea, sí, queremos buscar la verdad, la sabiduría, no tanto ya la verdad, o sea, ya la verdad es algo que en la actual puede llegar a ser ya muy problemático, muy eh, polémico, incluso algo que no tiene, digamos, mucha relevancia, o sea, hablar de la verdad en la actualidad no suele ser muy relevante. Por lo que yo diría, entonces, por lo que se podría decir, ¿no? Que los filósofos no se encierran tanto en la verdad, sino en buscar una sabiduría, el conocimiento, en, en desarrollar su juicio, su pensamiento, su crítica. Y en este caso los filósofos buscan eso, pero si se encierran en sus mismas reflexiones, o sea, ¿qué entendía Hegel por espíritu? ¿Qué entendía Husserl por la fenomenología? ¿Qué entendía digamos, que entendía Merleau-Ponty por percepción, ¿no? Que los filósofos del arte, los filósofos, que entendía Marx por trabajo, que entienden estos filósofos actuales, que entienden estos filósofos actuales con inteligencia artificial, capitalismo de la vigilancia, capitalismo de plataformas, capitalismo del siglo XXI, un capitalismo tecnocientífico, que entienden estos filósofos, ¿no? Y podemos encerrarnos tanto en ese tipo de pensamiento, en tratando de entender un libro, tratando de entender una visión específica, que entiende Habermas, o sea, por comunicación, o sea, que entiende Foucault por poder, o sea, que entiende tal filósofo por tal concepto, que entiende Russell por matemáticas, o por la teoría de conjuntos. O sea, ¿qué entiende, digamos, qué entiende Whitehead, algo que entiende Wittgenstein por un hecho? O sea, por un hecho lógico. ¿Qué entiende Wittgenstein por lenguaje? ¿Qué entiende tal filósofo por... Y así puedo irme. ¿Qué entiende las filósofas? ¿Qué entiende las filósofas feministas con con el cuerpo? Con
con entendiendo a las filósofas feministas por, digamos, por un sistema patriarcal, hegemónico, heteronormativo, o heteropatriarcal normativo, o un tipo de pensamiento binario, o de cosas de ese estilo. Podemos encerrarnos tanto en ver un filósofo, en ver un pensamiento, que un filósofo, sí, un filósofo pues está encerrado en, ok, filósofo que vive en tal país, o que se centra en tal problemática específica de tal situación, un filósofo que se centra en la problemática estadounidense del siglo XVIII, o rusa, o francesa, o africana, o indonesia, o bla, bla, bla. Que se encierra en su problemática de su país, ¿no? Pero también, ¿de qué año? También, o sea, porque no siempre es lo mismo. O sea, cada año, cada tiempo, cada tiempo pues se le agrega su problemática específica. O sea, cada año pasan cosas diferentes, por lo cual se adquiere una problemática diferente, ¿no? Cada año con su mismo problema, ¿no? Con su misma situación, digamos. Pues sí, leer muchos libros y tener un conocimiento general. O sea, he leído muchos libros de capitalismo actual, no solamente del mismo autor, también diferentes autores, y varios tienen la misma línea. Que sí también, o sea, a veces sí cansa un poco leer siempre la misma tipo de pensamiento, porque un pensamiento muy relacionado, porque hasta cierto punto ya te lo esperas, no hay nada muy diferente, o solamente son cosas mínimas las que se les agregan. Al final la línea de pensamiento es la misma. Y tú puedes estar encerrado en sí mismo cuando te dicen, ok, me asalaste que entiende Hegel, o que entiende Habermas, o que entiende tal filósofo, pero eso que tiene que ver ahora con México, con el México actual, ¿no? Con las elecciones de este año. Y te dices, ah, no sé. Entonces, en ese caso, tu filosofía se vuelve estéril, o sea, no produce nada, no se involucra con nada, simplemente es algo sí que puede hacerme reflexionar, puede hacerme pensar, pero no más allá de esa misma información que mismo está muy encerrada en aspecto social, ponte en aspecto social, económico de su tiempo, ¿no? Aunque ahí me diría Foucault que no es cierto, ¿no? Cuando hablamos es hijo de su tiempo, ¿no? Es un filósofo de su tiempo, es un libro de su tiempo, un hijo de su tiempo, diría Foucault que, no, no es cierto, discurso, Ok, pero vamos a pensar en ese sentido. Y yo podría decir, bueno, en ese caso no produce nada. Al final de cuentas es lo que dijo un filósofo de tal tiempo. Y alguien que tiene ese pensamiento, entonces, no, pues es lo mismo. Al final siguen encerrados en sí mismos. Entonces, ¿por qué la filosofía como un aspecto social? Es por lo mismo, que ahorita actualmente en México, en varias partes de Latinoamérica, en Estados Unidos, ha surgido por todo el mundo, ¿no? Por Francia, España, por Noruega, por bla, 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 por Rusia incluso podríamos pensar, un cierto tipo no sé si llamarle corriente filosófica, no, más que nada un tipo de disciplina filosófica. Pero vamos a decir que que esta nueva forma no es tanto una corriente, sino una disciplina filosófica que está mucho más relacionada con lo social. Diría que la filosofía puede ser social, o la filosofía como ser social, o la filosofía como social en el sentido de que entiendes a la filosofía como aquella que se relaciona con la sociedad, aquella que se relaciona con su entorno, que se comunica con otros, una filosofía que trata de generar algo más allá de conocimiento puro y duro. De decir, o sea, porque a veces pensamos que la filosofía es pura historia de la filosofía. ¿Qué dijo tal filósofo en tal tiempo? ¿Qué dijo tal persona en tal tiempo? ¿Qué dijo bla, bla, bla? Que al final no está mal conocerlo, pero al final, si te percatas solamente en eso, no puedes, o sea, no sales de lo mismo, ¿no? No está mal eso, pero si solamente es eso, al final ese pensamiento es estéril. Y tú dices, no, pues en las escuelas pues te dan cierto tiempo y tienes, sí, pero te dan un tiempo muy restringido para ver ciertos temas, y para verlos bien también necesitas su tiempo, y al final
te quedas a completar solamente el libro. Trata de ser dinámico, trata de ser activo, que la gente, que los alumnos se interesen, trata de hacer que los alumnos tengan su atención. Pero al final, si solamente es, hablen de esto y ya. No, o sea, si solamente lean eso, respondan eso y ya váyanse, ¿no? Pues no, no. O sea, en ese sentido, uno trata, ¿no? De ser más dinámico, trata de ser más interesante. Pero cuando te dan un tiempo muy determinado, muy cerrado, no puedes. O sea, no se puede en ese sentido. Por eso hablo de la filosofía como aspecto social y para eso incluiré dos disciplinas, dos corrientes filosóficas dentro de esta disciplina. Que la disciplina como tal es la filosofía práctica o filosofía práctica lo llamaría en sentido o prácticas filosóficas también llamaría esta disciplina. Esta filosofía que es este tipo de filosofía que se involucra con el aspecto social. Y ahorita incluiré dos disciplinas, incluiré dos corrientes de la misma disciplina. Hay otras dos que no incluiré, como por ejemplo consultoría filosófica y filosofía organizacional. No lo incluiré aquí por el momento porque la terapia filosófica es más individual, suele ser más individual y en este caso la filosofía organizacional es más para empresas, es más bueno, las empresas tienen su aspecto social, las empresas se involucran con la sociedad. O sea, para que un negocio, digamos, sea rentable, sea sostenible, tiene que entender a la sociedad. Por eso es que la filosofía sirve, ¿no? En ese sentido. O sea, queremos que nuestra empresa siga siendo relevante, siga siendo rentable, siga siendo, digamos, al momento lo que la gente quiere. En este caso tratan de buscar un filósofo, en este caso que, bueno, ya estoy adelantándome. Pero ese es el punto, ¿no? Que trato. Es más para empresas y la consultoría filosófica es más individual. No es más individual, ¿no? Es más una persona con otras, como un tipo psicología. Así que tío, es una variante de la psicología, con lo cual es un aspecto mucho más individual. Y ahorita incluiré dos que sí, son con mucha más gente y lo cual sí se ve potencialmente algo mucho más social, ¿no? Y bueno. Para entender la importancia de los cafés filosóficos hay hay que saber que hay cierto elitismo, cierto pensamiento elitista, ¿no? En la filosofía, que se dice, no, es que no todos pueden ser filósofos, o la filosofía no es para todos, o si vas a ir a una plática filosófica, solamente son filósofos los que tienen que estar dentro, ¿no? Que hasta cierto punto tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, pero ese pensamiento de que no todos pueden ser filósofos, o que la filosofía no es para todos, o que la filosofía no es para cualquier persona, no son para el vulgo, no son para la gente común, no son para la gente de afuera, no son para las masas. Y es para un grupo muy selecto si tiene ese pensamiento. Digo, y a cierto punto, yo cuando comencé la universidad éramos 15 alumnos, 15 alumnos, ¿sabes? Había facultades con alumnos de 30 de 40 eh, por ejemplo, carreras en donde se sobresaturaban de gente y donde las solicitudes se sobresaturaban y donde, o sea, carreras en donde había mucha demanda y que tú digas, ok, en filosofía éramos 15 14. Creo que particularmente son 20 y tantos normalmente, pero en mi generación fueron 14 y es la generación con menos que ingresantes de filosofía. Ya creo que después entraron otros que entraron más, ¿no? Pero ese es el punto. Y al final éramos cinco. Al final éramos cinco. Bueno, otras compañeras al final se atrasaron. Al final las compañeras se atrasaron, se tomaron sabáticos, ¿cómo se llama?
pues sí, se retrasaron o sea, tomaron un año sabático por el COVID. Ese es el punto, pero al final de cuentas tú dices, oh, en ese caso, pues al final éramos cinco, no éramos puros hombres al final de cuentas y solo yo me generé. Pero el punto es este, que existe el pensamiento ciertamente elitista. Y por eso es importante los cafés filosóficos, por el mismo concepto, café filosófico, ¿no? O puede ser una comida o una reunión. O sea, el aspecto tipo de café es una excusa. O sea, puede ser llamado una reunión filosófica, puede ser llamado una charla. Pero, ¿por qué café filosófico? No solamente porque se sirva café y galletas, ¿no? Por ejemplo, en UABC, en Tijuana, creo que hay un café filosófico. Ahí propuesto por Felipe Lee. Pero el punto es, ¿qué consiste el café filosófico, no? En el café filosófico es abierto a toda gente, ¿no? Se invita, es una invitación a las personas de la facultad y no solamente a los estudiantes de la facultad, también se hace una invitación en general. De UABC hace invitación general a todos los estudiantes, incluso hasta gente de afuera puede venir. Se hace a tal hora y tal lugar, ¿no? Y es para abierto al público en general. Y el punto importante del café filosófico es que se toma un tema en particular, un tema que no es complicado, que no es complicado, que no es ostentoso y al final de cuentas se habla un tema común y al final la gente viene de todos los rubros, puede haber gente que venga de afuera, de la universidad, o gente de medicina, gente de mercadotecnia, gente de historia, gente de medicina, gente de psicología, puede venir, ¿no? Y el canto puede estar ahí. El punto es que se toma el tema, cierto tipo, se obtiene cierto tipo de tema, hay un filósofo o está el que organiza el café filosófico, ¿no? Que es el que dirige igualmente la plática. En este caso se aborda un tema, está la persona que dirigirá el café filosófico y se comienza a platicar sobre el tema. Y lo que se invita a esto es gente que cuente a ver, contemos el tema, por ejemplo, los sucesos actuales con la política en México, con el tema de los votos, o sea, ¿qué podemos decir de eso, no? Ya hay gente que cuenta sus experiencias, sus puntos de vista, y hay gente, y el que dirige el café filosófico dirige también el diálogo, ¿no? Dirige el diálogo, los puntos de vista. Se trata de que todo punto de vista se respete, que todo pensamiento sea escuchado, sea entendido, sea argumentado. Se trata de dirigir, o sea, al final de cuentas, no es una clase de filosofía. No es que la persona tenga que decir, que tenga que hablar, vamos a hablar de ese tema y yo hablé siempre, no. O sea, yo hablo al principio y después se aborda una discusión, te la aborda, ok, una serie comienzan a preguntar por una serie de experiencias entre el público, entre la gente que está, experiencias, situaciones, que sus puntos de vista, y se trata de hacer algo con eso, ¿no? Llegar a una especie de conclusión. Al final sí se sirve galletas, se sirve café, pero el punto de eso es generar una cuestión más amena. O sea, así aquí se invita a todo público, ¿no? De todos rubros. ¿Para qué? Para que se vuelva una cuestión filosófica, porque al final de cuentas, al contar al contar una experiencia, al contar un punto de vista, se trabajan los conceptos. Se comienza a trabajar los conceptos, se hace una reflexión, se hace un pensamiento, se hace una crítica. Al final de cuentas, entre el público, el que dirige el cambio filosófico dirige esa misma discusión, ese mismo diálogo entre todos, ¿no? Al final de cuentas se busca que la gente que está ahí pues se involucre más en ese aspecto filosófico, en ese aspecto social, crítico, reflexivo, que tiene claramente esto un impacto social. Porque no solamente es para unos cuantos, y no se abordan cosas estrictamente complejas, no hay nada, se trata de eliminar todo aspecto de tecnicismo, todo aspecto rígidamente académico. Se hace de la filosofía algo más cotidiano, algo más social, si se puede decir así. Algo que toda la gente pueda entender y pueda
con eso reflexionar justamente, directamente. Se trata de abordar un tema, no temas actuales, incluso temas incluso hasta generales, no solamente temas específicos sobre el hecho de la política actual en México con las elecciones. Esto también puede ser el tema de generales, por ejemplo, qué es la ética, qué es el bien, qué es el amor, qué es la verdad. O sea, podemos alcanzar la verdad, o sea, podemos adquirir sabiduría, podemos encontrar la verdad, que entendemos por bla bla bla. Y al final se elabora una discusión, un diálogo entre los mismos participantes. Y sí, de vez en cuando el que dirige la plática va a sintetizar todos los puntos de vista y se generará también el, el que dirige el café filosófico va a comenzar a hablar y hablar, hablar, conceptualizando todo, sintetizando todos los puntos de vista, comenzar a hablar, comenzar a dirigir el punto y después dará chance a que otra vez se elabore la discusión, ¿no? Se elabore la discusión, la plática entre todos, o sea que entre todos también hay que entender, no es que la filosofía no sea para todos. No es que la filosofía sea solamente para un selecto grupo de personas. También el arte de ser filósofo adquiere cierto compromiso, cierta entrega, cierta disposición a pensar más allá de sí, ¿no? Pensar más allá de lo que piensas, pensar más allá de lo que crees, pensar más allá de tu mundo, pensar más allá de tu visión, pensar más allá de lo que crees. O sea, eso es una disposición y si estás en un café filosófico es porque te dispones a ello, ¿no? Por eso mismo se espera que la gente que está en un café filosófico se involucre más, ¿no? Que no solamente se vaya a escuchar lo que dice tal persona, ¿no? Porque ese no es el punto. Este no es el punto con los cafés filosóficos. Y en el caso de los talleres de filosofía, pues sí, hay una persona que explica sobre un tema, hay una persona, por ejemplo, el filósofo que dirige el taller, que al final elabora, ¿no? Elabora, cómo se llama un tema, se desarrolla, habla sobre él. Hay un momento de preguntas y respuestas, hay ciertas actividades, pero al final es un taller de filosofía, que sí, también, digo, la gente que está dentro de un taller de filosofía es porque tiene esa disposición, ¿no? Al final no es una clase como tal, porque en una clase no hay preguntas y respuestas. O sea, en las clases, por ejemplo, estrictamente académicas, no hay un tiempo de preguntas y respuestas. Por ejemplo, no hay un tiempo específico para preguntar y responder y comenzar a explicar detalladamente sobre cada pregunta, sobre cada respuesta. Y no porque la educación tenga que ser estrictamente así, sino porque así es ahorita la educación, es muy restringida, es muy concreto, es muy específica y no se da lujo de ahondar más allá de sí. Y ahora hablaremos de la filosofía para niños y la filosofía con niños, ¿no? Que para y con pues son diferentes, ¿no? Adquieren ciertos matices filosóficos, ¿no? Filosofía con niños es un poco más actual. Pero el punto de que es esto es traer la filosofía, pero ahora para niños. O sea, la filosofía no es simplemente para jóvenes, no es simplemente para adultos. La filosofía también es para niños, se puede involucrar con la infancia. Se habla poco de los niños, de los niños, de la infancia en la filosofía, ¿no? Porque se piensa que la infancia pues es inmadurez, pues es inmadurez, pues inexperiencia, no hay razón, no hay experiencia, no hay razón, no hay conocimiento. O sea, se tiende a estereotipar esa etapa del niño como, ay, pues no vale la pena, ¿no? No vale la pena filosofar con un niño. No vale la pena filosofar con un niño porque es un niño, ¿no? Aunque es una tautología eso, ¿no? No es una tautología, es una redundancia ese argumento. Pero el punto es esto, se piensa, se ha pensado que la filosofía simplemente es para adultos o para gente mayor o para gente
que con más edad, ¿no? De adultos, adolescentes en adelante. Y los niños pues apenas van aprendiendo, ¿qué pueden filosofar ellos? Se piensa eso. Pero incluso ya mencioné en un video de el niño filósofo, ¿no? Me acuerdo que se llama el video que hice, el niño filósofo, que se puede pensar también a los niños como es aquel que puede pensar, que puede razonar, que puede experimentar. O sea, los niños son muy curiosos, o sea, preguntan por qué esto, por qué el otro. Y cuando le dices su razón, y por qué. O sea, como que siempre están experimentando, buscando, son muy curiosos, tienen una relación con los objetos mucho más directa, mucho más física, si quieres decirlo así, pero mucho más natural. O sea, puedes decirle a un niño, le pones un objeto y, por ejemplo, a un niño le le das una cruz y en vez de que tenga esta percepción religiosa de una cruz, puede que se lo meta a la boca, puede que al final lo golpe contra el piso. Tienen una forma, digamos, más neutra, incluso más accesible de ellos comunicarles algo, porque si al final de cuentas el ven una cruz y no ven una cruz y no tienen esta percepción religiosa o religiosa de la cruz, ¿no? Puede llegar a tener no incluso una aversión a esta, como también hay gente que tiene un rechazo hacia la cruz, como ese símbolo religioso, pero el niño no. El niño en este caso no tiene eso. Lo que hace más accesible a un niño es eso, el hecho de que a un niño puedes filosofar con él, puedes explicarle cosas, puedes preguntar cosas con él, puedes dialogar con él y su diálogo es mucho más natural, porque los adultos y los jóvenes, los adultos son mucho más cerrados, o sea, si le, ¿qué me puedes decir tú? Tú eres un niño, tú eres un adolescente, ¿qué me puedes explicar tú a mí? ¿Qué me puedes decir tú a mí? Ya soy un adulto, incluso un adolescente, ay no, pues ya lo sé, ya a mí que me importa la filosofía, ¿no? Así, pero un niño es mucho más accesible a preguntarle, a dialogar con él, a hablar con él. Incluso puede ser mucho más abierto un niño. Por eso la filosofía para niños es traer la filosofía pero ahora en la infancia. O también la filosofía con niños, que ya no es la filosofía para niños, trata de traducir, trata de llevar la filosofía para los niños. Lejos de tecnicismo, lejos de explicarle de filósofo, de historia, no. Tratas de hacer filosofía con niños, o sea, no hablar de filosofía, sino vamos a hacer filosofía. En el café filosófico igual, no hablamos de historia de la filosofía, no hablamos de la filosofía, estamos haciendo filosofía, ¿no? Que es diferente. Y la filosofía con niños, pues adquiere, o sea, un niño también puede razonar, también puede pensar de filosofía, cosas como igual un adulto, ya no vamos a simplemente a traducir, ahora vamos a filosofar con ellos, vamos a filosofar sobre temas más complejos, porque un niño sí lo puede hacer, ¿ok? El punto es esto, la filosofía para niños se adquiere, por ejemplo, puede ser por ejemplo, hay un maestro, hay un profesor en este caso, o hasta el que guía, el guía filósofo, hay un tipo, están en un salón, tipo salón de clases, hay niños ahí, hay muchos niños, ¿no? Tanto en el taller filosófico como en el café filosófico hay mucha gente, te supone que tiene que haber más de 5, más de 7 personas, más de 7 niños, o sea, son muchos niños, o sea, al final de cuentas se trata de traducir la filosofía pero para niños, o se trata de llevar la filosofía para niños, o hacer filosofía con niños también. Y por ejemplo, también se usan, por ejemplo, filosofía para niños o con niños se utilizan los juegos, esa percepción lúdica, porque si los niños son muy activos, son muy... tener a los niños sentados todo el tiempo, pues sí es cansado para ellos, es aburrido, y se pueden dormir. Pero los niños son más activos en ese caso, así que tienes que ponerles juegos, tienes que ponerles dinámicas, tienes que ponerles actividades todo el tiempo para que no se aburran, para que no
te ignoren o no pierdan su atención de ti. Tienes que poner actividades, juegos. Imagínense un juego, por ejemplo, que hicimos en la maestría, un juego, por ejemplo, el de la papa caliente. La papa caliente, pero con filosofía. Superhéroes, o sea, hacer una dinámica con superhéroes, pero con filosofía, ¿no? O sea, traducir la filosofía, pero para que los niños puedan, o sea, tengan más esa libertad o más esa emoción, o provocar una emoción en los niños, un interés por hacer filosofía con ellos, ¿no? Ese es el aspecto social, o sea, y sí, podemos pensar, hay una visión de los niños muy concreta, ¿no? Se ha dicho que los niños son el futuro son el futuro de las nuevas generaciones, son el porvenir, son el porvenir, son el progreso, es que los niños, ¿no? Piensen en los niños, dicen, como el meme de los Simpsons. Ay, ¿quién quiere pensar en los niños? O sea, se nota a los niños como esta serie de pensamiento como muy reducido. Los niños tienen que ser el futuro, tienen que ser el progreso, tienen que ser la razón, la evolución. Son nuestra nueva generación, son nuestras nuevas personas, ¿no? Dentro de aquí a 60 años. Ok. O dentro de aquí a 50, 20 años, ok. 50, 20, 30 años, ok. Pero, o sea, pero ¿quién dice eso, no? O sea, los niños déjalos ser, no los digas que son el futuro, no digas que son esto, deja de ser al niño. Ok, hay cierta discusión la etapa infantil, ¿no? Lo que se espera que un niño haga. Y también puedes decir, es que los niños son más esponjas. O sea, también hay cierta percepción de los niños como aquello, es que los niños somos como esponjitas, pueden recibir de todo, son más accesibles. En este caso, se puede sonar hasta cierto punto un poco turbio, ¿no? Se piensa en los niños como aquellos o sea, los niños no van a hacer caso, pero los adultos sí, ¿no? Hay que ir con los niños, ok. Suele sonar un poquito así, como muy perturbador, ¿no? Muy siniestro, ¿no? Es que los niños son más fáciles que un adulto. O sea, puede sonar así muy raro decirlo así, ¿no? Bueno, es otra discusión, pero el punto es esto, o sea, traer la filosofía, pero para los niños. O sea, se trata de que los niños interactúen, por ejemplo, puedes pedir su fotografía. Tengo una fotografía para ustedes de lo que ustedes crean que es el amor, lo que ustedes crean que es la libertad, o platiquen de experiencias, cotidianidad. O sea, se busca, por ejemplo, como en el como en el café filosófico. En el taller, pues sí, hay un poco más riguroso el taller, pero el café filosófico y el filosofía para niños suele ser de temas, por ejemplo, que involucran más la experiencia, malas vivencias, más lo concreto, lo presente. Involucra más temas que puedes, por ejemplo, puede decir un niño, a ver, ¿qué entiendes por la libertad? Pero no vas a decir, porque puedes espantarlo, ¿no? O sea, puedes hacerle, si le haces una pregunta, si le haces una pregunta muy compleja a un niño, caray, se puede esparmar y decir, caray, no sé. O sea, puedes decirle, ok, para ti, ¿qué es la libertad? Pero pónmelo en una foto, en un dibujo. Dibuja qué es la libertad. Ok, dibuja qué es la libertad. Dibuja qué, por ejemplo, fotografía de qué es el amor para ti. O sea, haz actividades al fin y al cabo. O sea, hacer la filosofía interactiva. Porque los niños son muy movidos, muy interactivos y por eso mismo se busca eso. Filosofía para niños o filosofía con niños. O sea, traer la filosofía, hacer la filosofía un camino viable para los niños, en este caso. Y es muy importante ese sentido. No traje, como ya había dicho, no traje filosofía para organizaciones, ni café filosófico, ni consultoría filosófica, porque son temas que creo que hay que especificarlos cada uno, ¿no? Creo que es un tema para cada video. El café filosófico es un tema para un video y la organización, la filosofía organizacional, pues es más concreta, pero también alcanza para un video, ¿no? Así que bueno, esos videos van más adelante, en el futuro, próximamente, ya veremos muy pronto, ¿no? Y es interesante este tema, ¿no crees?